Hola, soy Ronnie. Y yo, Lara. Bienvenidos a nuestro podcast Aprendiendo a Vivir. El tema que hoy nos compete es Aprendiendo a vivir sin filtros, la fuerza de mostrarnos tal cual somos. Y recuerda que esto es Solo para humanos. Comenzamos. Aprendiendo, sigo creciendo y fuerza en Cristo siempre la encuentro. Si tengo poco, tengo de más. Todo lo puedo en su voluntad. Bueno, antes de entrar de lleno a este tema, queremos decirte que nos alegra mucho que estés aquí. Ya este es nuestro tercer episodio. Wow, es increíble cómo corre el tiempo. Y queremos comenzar, como es de costumbre, con una pregunta muy interesante. Así que para que ustedes estén ahí en los comentarios contestando esta pregunta al igual que nosotros. La pregunta es, ¿cuántos años tenías cuando descubriste que vivir sin filtros te encamina a la libertad? Aunque vamos a ir desarrollando el tema de vivir sin filtro, ¿verdad? Pero ya que has hecho la pregunta a la audiencia y obviamente me compete a mí también, fíjate de que tenía aproximadamente 22, 23 años, Anaí, cuando me di cuenta que era necesario aprender a vivir sin filtro. Porque fue a raíz de un incidente que aconteció en ese tiempo de mi vida y tomé la decisión, o más bien me armé de valor de contestar cómo debería de contestar en ese momento. Y en ese tiempo descubrir que es una manera de vivir sin filtro, ese incidente que me aconteció. Y por eso es que puedo decir que desde esa fecha, o más bien desde esa edad, he aprendido, o estoy más bien aprendiendo a vivir sin filtro hasta la fecha. Wow, qué joven estabas. Yo aprendí a vivir sin filtros, te lo voy a decir, tengo que decirlo porque de esto se trata este Sin duda que tema. sí, sí. Yo cuando aprendí que el vivir sin filtros nos regala libertad, fue cuando tenía 34 años. Entonces, no hace mucho. Creo que fue antier, ¿no? Así como Ah, ok. que... No, pero lo importante es empezar, ¿no? Y si no ha comenzado, considero de que no sé la edad que tenga, pero considero de que es un buen momento para que pueda empezar a dar pequeños pasos para aprender a vivir sin filtro. ¿Y por qué este tema de vivir sin filtros? Creo que estamos en una temporada en nuestra sociedad que está muy en tendencia eso de tener muchos filtros. Pero en este podcast no estamos hablando de ese tipo de filtros, del que te hace la piel reluciente, que te hace, que te pone ojos de un color que no son los tuyos. Sí. O sea, no estamos hablando de ese tipo de filtros. Estamos hablando de los filtros que uno decide ponerse para encajar dentro de la sociedad o encajar en tu o familia. dentro del círculo donde tú regularmente te relacionas. Exacto. Sí. Estamos hablando de que uno tiene que aprender a vivir sin esas máscaras que uno se pone a diario. Sí, fíjate que es importante, Anaí, que hayas recalcado cuál es la línea del pensamiento con relación a este episodio que nosotros tenemos. Porque como estamos tan atiborrados, ¿verdad? Con respecto de escuchar la palabra filtro, sí, que automáticamente nosotros nos vamos con el aspecto externo. Correcto. O con el aspecto de poder lucir la persona que tiene arrugas, que la vida o que los años le han regalado arrugas que comúnmente nosotros le decimos. Ajá. Con el filtro te las quita automáticamente. Y nos vamos en ese sentido, ¿verdad? Pero qué bueno que has recalcado tú y has hecho notorio de que no estamos refiriéndonos específicamente a ese tipo de filtro, sino el vivir sin filtro es el aspecto interno, cómo nosotros debemos de desarrollarnos en el transcurso o de alguna manera lo que la vida nos va permitiendo, o más bien los años que nos van permitiendo, cómo nosotros poder aprender a vivir sin filtro. Y es importante, Anaí, que también consideremos de que
este tema, aunque es bastante amplio, bastante vasto, Ujú. en muchas ocasiones también, si bien se entiende el vivir sin filtro, el ponerse de repente ojos azules a la persona que los tiene café o cambiarse cierto aspecto de su cara, de su pelo, también se puede ir al otro sentido. Y muchas personas consideran que vivir sin filtro es ser malcriado, es Ajá. ser una persona maleducada, es ser una persona irrespetuosa. Muchos dicen, no, pero es que yo soy así Ujú. y eso es ser auténtico. No, en muchas ocasiones la gente que denigra, la gente maleducada, la gente que habla de manera inapropiada, eso tiene su nombre y esa se puede llamar una persona mal educada, no una persona sin Es filtro. imprudencia. Es imprudencia, es algo que de alguna manera no calza, por así decirlo, dentro de la Ujú. sociedad, va a ser muy chocante. Hablar sin filtro o vivir sin filtro, aprender a vivir sin filtro es saber a ciencia cierta quién en realidad tú eres. Y desde esa perspectiva poder aportar algo, algo productivo a la sociedad. Ujú. El vivir sin filtro es ser tú mismo 24/7, los 365 días del año. O sea, es vivir siendo tú mismo todo el tiempo, Ser auténtico, real. siendo real. Sí. Porque yo me pongo a pensar en una cosa muy interesante, Ujú. que si el mero mero, por decirlo así, te conoce Sí. tal cual eres, ¿por qué aferrarnos Ujú. a aparentar algo que no somos ante las demás personas? Sí. Y obviamente el mero mero es Dios, ¿verdad? Sí. Nosotros somos personas de fe. Para los que de alguna manera se quedaron con la interrogante ahí, el mero mero, ¿quién será? Bueno, Dios. Si Dios que nos creó, que nos hizo únicos, nos conoce tal y como somos, lo mejor que nosotros podemos regalarle a las personas que están cerca de nosotros y a nuestro círculo más lejano posible es ser auténtico, vivir sin filtro. Como mencionaste tú hace poco, el poder ser de una sola pieza, Sí. el poder ser con todos tus habilidades o con todo lo que tú eres aquí y donde sea, o independientemente de las personas que estén enfrente tuyo. Ujú. Cuando nosotros nos damos cuenta de que a nosotros nos gustaría Ujú. que fuesen lo más reales posibles Sí. con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de eso, lo mejor que nos podemos regalar en nosotros es aprender a vivir sin filtros y ser auténticos con las personas. Es uno de los mayores regalos que nosotros le podemos dar a a las personas cercanas a nosotros. Estoy hablando de familiares, Ujú. como a conocidos, amigos o a todas las personas que de alguna manera nosotros conocemos. A uno mismo. Es el mayor regalo que tú te puedes regalar. Tú mismo. Sí, El ser auténtico. Porque en muchas ocasiones, cuando vivimos con filtros, ya pierdes el sentido de quién eres tú. Y en muchas ocasiones decidimos vivir con filtros por el miedo al que dirán. No es tanto porque no quieres mostrar quién tú eres, ujú, sino le tienes temor a las críticas, le sí, tienes temor a que la gente piense muchas cosas de ti. Entonces, nosotros vivimos sin filtro, no nos va a importar lo que la gente piense. sin duda que sí. Nosotros nos colocamos filtros por el miedo o el temor de no ser aceptados, por el miedo o la incertidumbre más bien de poder de alguna manera nosotros ser populares o ser queridos hasta cierto Sí. punto. Entonces es muy importante tomar el riesgo de aprender a vivir sin filtro, independientemente las situaciones que vengan. Ujú. Cuando decidimos ser auténticos, no vamos a ser populares, pero vamos a vivir felices. Sí. Porque estamos demostrando en realidad lo que nosotros somos en la casa, en el supermercado, donde sea que tú te estés manejando, tú vas a ser auténtico y no vas a tener el reparo de hablar como tienes que hablar. O sea,
Si te sientes mal, Ujú. vas a decir, me siento mal, hoy no quiero hacerlo, hoy me regalo el no, hoy te regalo el sí. O Sí. sea, porque en muchas ocasiones nos podemos identificar, o yo me puedo identificar con eso, que antes de que yo entendiera la importancia de vivir sin filtros, Ujú. en muchas ocasiones yo hice muchas cosas que no quería hacer Imagínate. por quedar bien con otra persona. En pocas palabras, riéndote por fuera, pero de repente enojada o por qué no decirlo, ¿Qué me pidió a frustrada, mí? frustrada por Exacto. dentro, ¿verdad? ¿Por qué no le pide a otra persona? O Ujú. sea, de esa manera. Y no hacía los favores con gusto, sino que los hacía por obligación. Y creo que hacer esas cosas ni le sirven a la otra persona ni te sirven a ti. De repente quizás le sirvan a la otra persona porque estás accediendo a lo que ellos quieren de Ujú. ti, pero en realidad no te está sirviendo a ti, Ajá. ¿verdad? Porque tú estás haciendo algo de mala gana, De como mala gana. comúnmente decimos. Sí. Y pienso de que una persona que aprende a vivir sin filtro, se regala el no, como dijimos Ajá. anteriormente. O sea, independientemente de lo que piense la demás persona o lo que piense la demás gente de nosotros, es importante que nosotros entendamos que uno de los aspectos importantes cuando tú te vas enterando, te vas dando cuenta que estás aprendiendo o que ya te encaminaste a vivir sin filtro, es decir no donde tienes que decir Ajá. no y donde decir sí donde tienes que decir sí y sin ningún problema. Vale recalcar esto, Anaí, que eso no se trata de ser un malcriado. No, para No se nada. trata de tener empatía o no se trata de poder ser factor de ayuda para alguien. No se trata de no estar dispuesto a hacer favores. Ujú. No se trata de todo ese tipo de cosas. Se trata de aprender a valorarte tú, a ser Ujú. tal y como eres, Ujú. independientemente las represalias que vengan para contigo. Entonces es muy importante que nosotros podamos considerar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a vivir sin filtro, tú vas a hacer las cosas de manera plena, Ujú. de manera consciente. Y eso automáticamente tú te vas a dar cuenta que te beneficia a ti en todos los sentidos, Sí. pero que está beneficiando de manera real a la persona que está siendo partícipe de lo que tú estás haciendo para Ujú. con ellos. Y creo que es una de las razones por las que se rompen o se fortalecen relaciones. Sí, Creo que cuando nosotros vivimos con filtros, tendemos a decirle que sí a todo, o sea, complaciente. complaciendo, Ujú. aún en contra de lo que tú eres, en contra de lo que tú crees, en Sí. contra de tus principios, Sí, solo por quedar bien con esas personas. Y ellas están aceptando una versión que no eres tú. sí. Y entonces cuando ya decides tú a ser quien tú eres, ya no te van a aceptar. Porque desde un principio no Ujú. vistes tu versión, Sí. la que tú eras. Sí. Entonces es que mejor que desde un principio te muestres tal cual eres. Ujú. Desde un principio seas tú mismo. Sí, y sobre todo tomar el riesgo, Sí. porque al fin de cuentas es un riesgo en ahí que uno toma como ser humano. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros como ser humanos lo que nos gusta es ser aceptados. Ujú. Lo que nos gusta es que de alguna forma nos tomen en cuenta, Así es. que nos hagan parte de círculos que a lo que nosotros le llamamos amigos, aún círculos familiares. Y en muchas ocasiones eso se convierte más que beneficio en toxicidad para nosotros. Cuando usamos filtros en nuestra vida para agradar a otros, tiene a cansarnos. Sí, Podemos quedar hasta exhaustos. Nos roba energía. sí. Cuando nosotros estamos usando filtros, nos está robando esa energía que necesitamos para vivir. Y nos aleja, día a día nos está alejando de nuestro verdadero yo. Y una de las cosas interesantes es de aprender a vivir sin filtro es ser auténtico, directo con nuestros Ujú. pensamientos, con nuestros sentimientos y sobre todo liberándonos de todo aquello que nos pueda
hacer sentir mal a nosotros sin nosotros hacer cosas para hacer sentir mal a los demás. No sé si me explico en este pensamiento, en este punto. Porque en muchas ocasiones nosotros, con el afán de no hacer sentir mal a las personas, a veces nos limitamos aún con relación a nuestra propia personalidad. Y por qué no decirlo con respecto a nuestros principios. En muchas ocasiones hasta nos obligamos a hacer cosas que nosotros decimos, bueno, ya después que las hemos hecho, ¿cuál fue el motivo esencial por el cual hice esto? Y nos damos cuenta de que el motivo esencial, lo único que nos movió era para que aquella gente se sintiera bien con nosotros. Y no nos dimos cuenta que hasta nos excedimos con respecto a nuestro punto de vista, o a nuestra personalidad, o más bien a nuestra filosofía de vida. Entonces, todas esas cosas son esenciales que nosotros podamos, que las distingamos. ¿Qué son las cosas que nosotros estamos haciendo por darle gusto a las demás personas? ¿O cuáles son las cosas que en realidad nosotros las estamos haciendo de manera plena, consciente de que estamos de alguna manera ayudando o aportando lo que se necesita aportar en esa situación? Se trata de ser uno mismo. Y cuando nosotros nos regalamos el ser nosotros mismos aquí o donde quiera que estemos, nosotros estamos destinados a poder beneficiar a las personas cuando se toman el tiempo de conocernos. Sí. Cuando tú aprendes a vivir sin filtros, y una de las cosas interesantes es que no forzas las cosas. Exacto. Por ejemplo, cuando tienes que decir sí, dices sí, y no tienes que usar otras expresiones que comúnmente en muchas ocasiones se usan. Y cuando tienes que decir no, simple y sencillamente dices no. O sea, no tienes que esforzarte. Y algunas personas, como no están acostumbrados a ese tipo de respuesta, a veces quedan esperando algo más. Pero la realidad es esa. Y es una de las características de una persona que está aprendiendo a vivir sin filtro. No se esfuerza por hacerle creer a alguien lo que no es. Tampoco se esfuerza por hacerle creer a alguien lo que es, porque lo que es y punto. Así es, y si bien decías que el vivir sin filtros no quiere decir que seas una persona mal educada, pero muchas de las personas van a decir, esta tipa es una mal educada, sí, por el simple hecho de no hacer lo que ellos quieren que tú hagas, pero sí, tú te estás respetando tú mismo. Sí. Al momento de tú regalarte ese no, ese sí, la gente puede decir lo que quiera, la gente puede decir que eres un malcriado, aún tú diciéndolo con respeto. Y aún con todo y eso, Anaí, la gente tiene el derecho de pensar lo que quieran de uno, o de ti, de mí. Cada quien tiene la libertad de poder pensar lo que guste. Ahora, lo que una persona aprende es que esa opinión no afecte su persona. O sea, y no que no le importe, sino que simple y sencillamente es tu opinión, respeto, pero de alguna manera esta es mi personalidad, ¿verdad? Y sin el afán de ofender, mucho menos sin el afán de creerse lo que no es. Simple y sencillamente actúa bajo la autenticidad que esa persona ha emprendido a hacer, ¿verdad? El hecho de aprender a vivir sin filtros, sin máscara. Pues. Un filtro que sí nos podemos permitir usar es el que nos protege a nosotros, sí, el que nos limpia también. Sí. Así, tipo como el filtro del agua que tenemos en la casa. Sí, sí. O sea, quita todo lo malo, todo lo que nos sirve, lo desecha para que tú te puedas tomar ese vaso de agua fresco. Sí, purificado. Purificado. Entonces, que te va a hacer bien, ¿no? Que va, sí, purificado, porque de esa manera va a ser de beneficio para tu cuerpo, hablando del agua, ¿no? Entonces, creo que es el único filtro bueno que podemos utilizar, el que va a filtrar nuestro ser, nuestra vida, el que va a sacar todo lo malo, pero no un filtro de que tú quieras aparentar algo que no eres. Sí. Que puedas tener esa libertad de cuando no quieras hacer las cosas, cuando no te sientes bien, cuando
tú quieres ir a otro lado, el poder decir, ¿sabes qué? No me gusta, no me gusta cómo estás actuando conmigo. Sí. Y en muchas ocasiones nos tragamos todo Sí, eso sí, sí. ay, Para que se la va a gente no se ofender, sienta mal, para para que no no se ofender, sienta según mal. desde tu perspectiva, para Pero no lo ofender. estás haciendo tú. Sin duda que no está haciendo tú. Y Porque ser tú es de alguna manera hacer valer ¿cómo podemos decir? Hacer valer tu dignidad como ser humano. Ujú. Si se te está atropellando en algo, de alguna manera tú haces ver, hey, disculpa, sin faltarte el respeto, pero considero que esta situación, pero en muchas ocasiones hay personas que no se permiten eso porque ellos piensan que si se lo permiten es estar siendo mal educado con la Ujú. persona que primeramente está siendo grosero en este caso contigo. Entonces, es una situación bastante delicada, ¿verdad? Sí. El poder ser consciente de eso, el atreverte a poder hacerte valer, por decirlo de alguna Ujú. manera, hacerte respetar y obviamente del respeto que primeramente tú das como Sí. ser humano a las personas, porque pienso que todos nos merecen respeto, ¿verdad? Entonces, pero si hay algo que de alguna manera se está yendo más allá de lo que tú puedes soportar, justamente aprender a vivir sin filtro es a poder tomar acción con respecto a algo que está que está sobrepasando Ujú. lo que tú eres. Sí, que estás sobrepasando tu límite. Sí, Y hay dos cosas acerca de vivir con filtros, vivir sin filtros. El vivir con filtros es una mentira. sí. O sea, tú eres una mentira, Aparentemente real. aparentemente Siendo real. real, sí. Entonces, en algún momento de tu historia te vas a topar con la realidad y vas a decir, oye, ¿y quién? O sea, ¿quién soy? En pocas palabras, ya no va a haber filtro que pueda cubrir esa verdad absoluta que en realidad lo que tú eres, lo que eres, sí. lo que tú eres. Y en Ujú. ese momento vas a ver todo lo de atrás y vas a decir, wow, pude haber aprendido a vivir sin filtros muchos años atrás. Y sabes que, Anaí, cuando uno empieza, da el primer paso a aprender a vivir sin filtro, te vas a dar cuenta de que muchas personas van a empezar a alejarse de ti. Porque no van a soportar, no van a entender a dónde tú te estás encaminando. Ujú. Pero ya cuando tú empiezas a adentrarte en ese nuevo estilo de vida, tú te das cuenta de que es uno de los mayores regalos que tú como ser humano te puedes dar, el poder aprender a vivir sin filtro, el ser auténtico, el ser honesto, sobre todo el ser transparente, el poder decir las cosas sin faltarle respeto a la gente, pero poder hacerle ver a la gente quién en realidad tú eres, Ujú. ¿verdad? Porque en muchas ocasiones mucha gente se confunde contigo, Sí. ¿verdad? Se confunde en el sentido de que de repente te miran como comúnmente decimos, de repente tranquilo, Ujú. a este tipo le podemos hacer esto, lo otro, pero cuando eres una persona que aprende a vivir sin filtro, Ujú. en ese momento esa gente te va a conocer quién en realidad tú eres. Y es ahí donde la gente se va a asustar y va a decir, bueno, ¿y esto de dónde salió? No, es Ajá. que es una persona que aprende a vivir sin filtro también es una persona que no anda haciendo alarde de que yo soy Ajá. esto, lo otro, no, sino que lo hace ver en el momento justo, en el momento preciso y cuando es necesario. También les gusta pasar lo más desapercibidos posible, Ujú. ¿verdad? Porque ellos no viven no son más cuando los elogian, ni son menos cuando los denigran, no, son auténticos, son reales, independientemente le den elogios o lo denigren, esa persona es la misma siempre. Eso es aprender a vivir sin filtro, pero para eso uno tiene que ser consciente de que en esta sociedad uno tiene que revelarse de esa manera, Ser valiente. ser valiente, ¿sí? Ajá. Ser valiente y arriesgarse sobre todo. Porque eso, al pasar los años, a pasar el tiempo, como mi caso, y ahora con 40 y pico años, me doy cuenta de que, si bien es cierto, a raíz de mi personalidad, he perdido muchas personas que en algún momento estuvieran cerca de mí, pero me he dado cuenta que las personas que aún se mantienen en mi círculo cercano son personas que verdaderamente me conocen y en realidad saben
soy yo, aunque uno nunca se termina de Ajá. conocer, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo en el sentido de que esas personas pueden saber cómo yo voy a reaccionar ante tal circunstancia. Y eso es aprender a vivir sin filtro. O sea, cuando tú estás viviendo sin filtro, la demás gente puede llegar a pensar que tú estás siendo fake. Sí, que estás viviendo, o sea, que exacto. que estás viviendo con filtro, ¿sí? Sí. Porque me ha pasado y tenemos que aprender a que nosotros también merecemos esa libertad de poder ser yo, tal como soy. Si me vas a aceptar así, bien, y si no, también, pero esta es mi versión. Sí. Y, a ver, y no todo es pérdida cuando uno se adentra en el sentido de aprender a vivir sin filtro en ahí. No todo es pérdida, aunque en muchas ocasiones pareciera eso. No, hay ventajas también. Una de las ventajas es que tu autenticidad puede hacer que otros te tomen en serio, porque verdaderamente han aprendido a conocerte. Entonces es una ventaja, no todo es pérdida, no todo está perdido cuando tú aprendes a vivir sin filtro, no. Tú aprendes a hacerle ver a las personas que están cerca de ti que tú eres una persona de confianza, que eres una persona sincera, honesta, que eres una persona transparente. Y eso te da la acreditación para que la gente aprenda a confiar en ti y sepan que verdaderamente tú eres una persona leal, ¿verdad? Porque han aprendido a conocerte. Entonces, es una de las ventajas que se adquiere cuando nosotros aprendemos a vivir sin máscara, sin filtro. Aprendemos a vivir de manera transparente. La gente siempre está esperando ese gancho de que, no, quiere algo. Sí, es por lo mismo. No estamos acostumbrados a vivir sin filtros. Y sobre todo a tener en nuestro círculo cercano a personas con ese calibre, si se puede decir, a esa altura. Porque de alguna manera hay que aprender a vivir distinto para poder considerar ser así. Sí, así es. Creo que todo el mundo necesitamos saber que es algo de beneficio para nosotros el poder vivir sin filtros, poder vivir sin nada que te detenga, sin nada que te limite, sin nada que te llene de temor al poder ser tú. Tienes que tener la capacidad de poder regalarte a ti mismo ese privilegio de ser tal cual eres. Sí, Anaí, cuando tú eres auténtico, cuando uno como ser humano aprende a vivir sin filtro, Anaí, otra de las ventajas que tú adhieres, un círculo cercano que va a estar cerca de ti, válgame la expresión, son personas que verdaderamente también van a valer la pena. Así es. Son las personas que verdaderamente tú necesitas que estén cerca de ti. Y esas personas son, tú eres la persona que ellos necesitan, que tú estés cerca de ellos también. Entonces, son ventajas muy, muy buenas, muy saludables. Y pienso de que, como dijimos al principio, Anaís, quizás este tipo de tema en muchas ocasiones incomoda, produce urticaria, como alguien dijo por ahí, produce hinchazón, picazón. Pero verdaderamente cuando nosotros empezamos a escarbar con relación a este tema, a indagar, a poder ir más a profundidad con respecto a este tema, y no solo en cuestión de encerrarlo aquí en nuestro cerebro, sino que forme parte de nuestra dinámica de vida, nosotros nos convertimos en personas saludables en todos los sentidos. No vamos a andar cero de toxicidad, cero de andar haciendo escándalo donde no lo hay, haciendo drama donde no lo hay. Simple y sencillamente nos vamos a centrar en las cosas que verdaderamente valen la pena. Es una de las características de una persona que aprende a vivir sin filtros de vida, que se va a centrar, se va a concentrar en las cosas que verdaderamente valen la pena. No va a gastar energía por gastar, no va a centrarse en las cosas que verdaderamente valen la pena que se tome atención en eso. Así es. Sí. Así es. Y cuando nosotros aprendemos a vivir sin filtros, podemos decir que hemos aprendido una filosofía de vida. Sí. Hemos aprendido a vivir en otro nivel, por decirlo así. Hemos aprendido a vivir de lo que es real, de lo que somos.
Y también podemos ser de inspiración a otros. Cuando aprendemos nosotros a vivir a vivir sin filtro, vamos a servir de inspiración a otros. A muchos les vamos a caer mal. Sí, porque es una realidad que vamos a caer Claro mal. que sí. Es como todo. Las Sí. personas siempre van a hablar, siempre van a tener algo bueno o malo que decir de ti. Sí. Entonces, que no te limite lo que van a decir, que no te limiten las críticas, aprende de ello. Si estás haciendo algo malo, aprende de ello, mejora y sigue adelante, pero no te limites a ser tú mismo Ujú. por lo que los demás vayan a decir de ti, por lo que los demás vayan a pensar de ti. Vive tú. Cuando uno vive con filtros, Ujú. deja de vivir uno mismo Sí. por complacer a otros. Entonces, solo tenemos una vida y tenemos que vivirla bien. Tenemos que vivirla siendo felices nosotros mismos, Sí. porque de nada sirve que la demás gente sea feliz si tú, en tu persona, en lo que encierras tú, no eres feliz. Sí. Mira, Nay, cuando tú aprendes a vivir bien y aprendes a vivir sin filtro, es bastante el beneficio que le vas a regalar a las personas que te rodean. Y por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos ese sentido, de aprender a vivir sin máscaras, aprender a vivir siendo auténticos. Obviamente sin ir por la vida mal y respetando a la gente, denigrando a las personas, no. O sea, eso no es vivir sin filtro, eso es ser una persona en muchas ocasiones hasta sin sentimientos. Vivir sin filtro es ser auténtico, ser honesto contigo mismo primero, decir las cosas que tienes que decir sin recurrir a la grosería, sin recurrir a las palabras ofensivas, sino siendo transparente, ¿verdad? Y será mucho de beneficio, será de mucho beneficio a las personas que están cerca de ti. Y eso, como dijiste hace poco, tú va a ser hasta, en muchas ocasiones, hasta de inspiración para las personas. Mucha gente va a decir, wow, aunque al principio no te entendía, pero me gustaría ser como tú, me gustaría emplear ese estilo de vida que tú tienes, ¿verdad? Y siempre es posible comenzar, es necesario comenzar, dar el primer paso. Y, y para de alguna manera ir resumiendo, ¿verdad? Porque es, como dijimos al principio, es un tema bastante amplio, pero tenemos que procurar ir resumiendo. Vivir sin filtro es una actitud de vivir con tu verdadera esencia, Nay, pero requiere un equilibrio entre la autenticidad y la empatía para no causar daños a otras personas. Entonces, eso es vivir sin filtro. O sea, vivir con una actitud de autenticidad, ¿verdad? El poder ser consciente de que si bien es cierto, es muy gratificante aprender a vivir sin filtro, pero también hay que aprender el equilibrio que eso conlleva, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, es que yo digo lo que sea, la verdad, no, uno tiene que ser consciente, ser empático, poder ser real, veraz, ser auténtico, sin rayar en lo grosero. Vivir sin filtro es algo muy, quizá al principio no muy gratificante, pero cuando tú te adentras y das el primer paso de una vez por todas, arriesgarte a vivir así sin filtro, te lo digo que te la pasas de maravilla. Y no solo tú, sino las personas que están alrededor tuyo también, porque verdaderamente se dan cuenta quién en realidad tú eres. Es como una carrera, ¿no? Sí. Que al principio, ay, cómo cuesta. Pero ya cuando agarraste el vuelo, sí. Ni quien te pare. Sí. Y uno no debe limitarse a ser auténtico y sobre todo a brillar. Aunque ya estamos concluyendo, me gustaría concluir, Anaí, con una anécdota, una ilustración que leí hace mucho tiempo y que es muy conocida acerca de la luciérnaga y la serpiente. No sé si en algún momento tú la has escuchado, porque habla de la autenticidad, habla de brillar con los recursos propios que tú tienes. Entonces, es muy interesante. Fíjate que hace tiempo lo leí así rápidamente. Es la fábula o la anécdota o la ilustración, se podría decir, de la luciérnaga y la serpiente. Sí. Resulta de que en una ocasión la serpiente empezó a
a perseguir a la luciérnaga y quería comérsela. Ajá. Y por varios días la serpiente estuvo queriendo comerse a la luciérnaga, y ya al pasar los días, al pasar el tiempo, la luciérnaga, bien exhausta por querer estar huyendo de la serpiente, ¿verdad? Porque quería comerse, y obviamente ella defendiendo su vida, corriendo por su vida, por decirlo de alguna manera, exhausta, ella cansada ya de estar huyendo de la serpiente, se detuvo por un momento y le habló a la serpiente, le dijo: hey, ¿qué está pasando? Que quiero comerte, le dijo la serpiente, pero quiero hacerte unas preguntas. ¿Me permites hacerte unas preguntas? A lo que la serpiente contestó: no son muy dadas a hacer concesiones, pero en esta ocasión, como te voy a comer, puedes hacerme las preguntas. Quiero hacerte 3 preguntas específicas, le dijo la luciérnaga. A ver, dime. Bueno, la primera es: serpiente, ¿te he hecho algo para que tú me quieras comer? ¿En algún momento te he faltado para que tú quieras acabar con mi vida? A lo que la serpiente contestó: no, en ningún momento me has hecho nada. Bueno, la segunda pregunta: ¿formo parte de tu dieta alimenticia para que me quieras comer? No, para nada. No, de hecho, mi dieta alimenticia tiene que ver con otras cosas. Entonces, la tercera pregunta es: entonces, ¿por qué me quieres comer, serpiente?, le dijo la luciérnaga. Bueno, te quiero comer porque brillas, le dijo la serpiente. Y en muchas ocasiones, en el afán de nosotros ser auténticos, muchas personas no les va a caer bien. Ujú. Muchas personas les vamos a caer mal de gratis. De gratis. Mas, sin embargo, nosotros sigamos brillando, sigamos teniendo luz propia, sigamos siendo auténticos, y sobre todo, como el tema de que nos atañe en este momento, es: sigamos viviendo sin filtro. Ujú. Porque es mejor aprender a vivir sin filtro y de repente caerle mal a uno que otro, a aprender a vivir con filtro y caerle bien a todo el mundo, cosa que nunca se va a lograr. Entonces, muy interesante, y venía a mi mente esta ilustración ahí de la luciérnaga y la serpiente, porque es un aspecto muy interesante, y la moraleja es eso, de que nosotros sigamos brillando, independientemente le sea de bien a otras personas o le guste a otras personas o no. Nosotros sigamos brillando con la luz que de alguna manera podemos irradiar, ¿verdad? Siempre y sencillamente teniendo los pies en la tierra y siendo conscientes de quién en realidad nosotros somos. Y es que es un precio alto el que tienes que Sí, pagar sí, cuando vives de las dos maneras, cuando vives con filtro y cuando vives sin filtro. sí. Porque cuando vives con filtro, el precio que tienes que pagar es a costillas tuyas, por decirlo Sí. así. O sea, siendo infeliz tú para poder complacer a todos los demás. Ujú. Pero el vivir sin filtros, tú eres feliz Sí, hay plenitud. sin afectar a los demás. Eres un ser humano pleno. Entonces, Sí. ¿qué mejor Sí. que eso? Sí, cuando aprendes a vivir sin filtro, Anaí, empieza a haber plenitud en ti En como ti ser mismo. humano. Ujú. Y esa plenitud la irradias a los los que demás. están. Entonces, caemos a lo mismo. Verdaderamente es más beneficio que perjuicio. Así Pero es. es necesario nosotros emprender el camino de aprender a vivir sin filtro, y que venga lo que venga, seguir en pos de eso, no menguar, no bajar la guardia, no decir: bueno, es que ahora veo que ya nadie me llama, no No importa. importa. Siga usted de alguna manera aprendiendo a vivir de esa manera, que ya después usted me dirá. Sí. Sí. Vivir sin filtros, aunque duela, aunque resulte incómodo, Sí. aunque nadie te quiera, pero tú vivirás con tu libertad. Así es. Así que eso es todo por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y no se olviden que esto es solo para humanos. Chao. Chao. Deja atrás lo que un día me ató, ya no miro cadenas, camino hacia Dios.